Muy buenas noches, señoras y señores, a una nueva entrega de Tarea Fina Televisión por esta señal, hora 60. En este programa que intentamos hacer un aporte para el análisis, para la formación, para tratar los temas que nos gustan, no solo de índole política, sino también cultural o de cualquier tema que nos interese, gracias a hora 60 que justamente nos permite despuntar un poco el vicio. En esta emisión hemos decidido llamarlo Modelo Argentino y Coyuntura. Para eso hemos invitado a un ya amigo de la casa. Hemos decidido hacer este programa por el discurso que hace unos días dio Cristina Fernández de Kirchner en la exposición del libro, en la Feria del Libro, en la Feria Internacional del Libro, mejor dicho, y que mencionó un par de conceptos interesantes. Ustedes dirán, o los que ven el programa, que ya hemos hecho un programa sobre modelo argentino, pero como la idea es seguir actualizando y repensando los temas, nos parece interesante volver a hacer un programa con ese título. Muy bien, paso a presentar al invitado del día de hoy. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Gracias por invitarme. Siempre un gusto, Dani. Para poner un poco en contexto, primero te voy a pedir un poco que cuentes quién sos, qué haces, que justamente te dedicas a esta clase de temas. Sí, bueno, yo soy presidente de la Fundación Villa Manuelita. La función de la fundación es enseñar los temas doctrinarios, analizar, debatir, profundizar, predicar los aspectos doctrinarios del peronismo, su historia, y tratar de proyectarla a nuestra realidad como herramienta de construcción de una democracia distinta, de algo nuevo, que nos permita un camino distinto, ¿no? Muy bien. Justamente por eso vamos a hacer este programa, gente. Justamente para un poco manejarnos sobre estos ejes. El sentido del proyecto, del modelo argentino para el proyecto nacional, la diferencia entre partido y movimiento, diferencia entre doctrina e ideología, y justamente si esto es válido o no en esta realidad, como lo plantea Cristina Fernández de Kirchner, y cómo lo debería por ahí plantear la dirigencia política, por ejemplo, del peronismo. Muy bien. ¿Qué es el modelo argentino, Dani? Bueno, el modelo argentino se considera la última actualización doctrinaria de Perón. Cuando llega a su tercera presidencia, ahí por los 70, Perón va a plantear exactamente lo mismo que planteó en sus primeras dos presidencias, que era una democracia distinta. El planteo de Perón es que en realidad el camino de los argentinos era un camino de poner en marcha una forma de participación distinta, adecuada a los momentos que vive hoy el mundo, algo que está hoy totalmente en vigencia, porque el planteo de Perón es que toda la forma de participación política liberal, digamos, era una forma de participación pensada para un hombre totalmente distinto al que tenemos hoy. En realidad era una estructura pensada para un hombre que no tenía ni de lejos la información que hoy el ciudadano tiene, y un desarrollo de una velocidad de profundidad cultural que hoy los medios dan, que antes no existía. Podríamos decir que en realidad los partidos políticos fueron una respuesta lógica para comunidades donde las grandes masas no tenían ni capacidad cultural ni posibilidad de tomar ningún tipo de decisión por sí. O sea, el ciudadano dependía de una especie de clase profesional, formada, ilustrada, que le abriera un camino y se le concedía al ciudadano la posibilidad de elegirlo como herramienta para sostener el sistema participativo. El planteo de Perón es que ese hombre ya no existe más, y hoy, el hombre de hoy tiene una cantidad potencial, una potencialidad cultural extremadamente distinta, y el planteo de Perón es que como el poder político en realidad es una relación de confianza entre el ciudadano común y el Estado, si el Estado no representaba y no le daba, digamos, cabida a esas nuevas potencialidades, bueno, el hombre simplemente iba a dejar de confiar en los Estados, que es realmente el problema que hoy el mundo tiene. Hoy el mundo está en una crisis
institucional donde esto aparece con claridad. Sí. El mundo no va bien, la gente lo sabe, e intuye que su forma de participación, me refiero al ciudadano de hoy, intuye que esta forma de participación que tiene no le sirve a nadie, ni a él, ni al Estado, ni al mundo, como para resolver los problemas de hoy, ¿no? Sí, claramente hay una crisis de hegemonía en todo sentido. Las instituciones, la democracia liberal y burguesa, Exactamente. la forma de producción. Así que retomar esta clase de temas es por lo menos interesante para ver qué nivel de discusión vamos a tener. Claro, porque el tema siempre se habla de los problemas económicos. En realidad los problemas económicos vienen cuando hay previamente problemas políticos. Sí. Una comunidad que tiene, donde el ciudadano confía en el Estado, en sus dirigencias, y a su vez confía en el resto de los ciudadanos y en su comunidad, es muy difícil que esa comunidad tenga un problema económico, porque en realidad la economía se basa en la confianza ciudadana. Todos los sistemas económicos funcionan de esa manera. Entonces, en realidad lo que ocurre son procesos de disociación comunitaria que alientan la desunión y que generan una serie de habilidades institucionales que son aprovechadas por los que sí tienen claro que tienen que hacer, que son los países desarrollados que han logrado un poder enorme, no olvidemos que un pequeñísimo porcentaje de habitantes del mundo consume el 80% de lo que produce el otro. Exacto. Con lo cual hay este desequilibrio genera un hostigamiento imperial para mantenerlo. O sea, ese privilegio de los países desarrollados debe ser mantenido, y para eso hay una cantidad de herramientas políticas que en otra época, que pueden ser invasiones directamente, claro, o el manejo de herramientas muy sofisticadas. Lo que hoy se menciona como guerras de cuarta y quinta generación. Cuarta generación, la psicológica, la militar, destruir a los pueblos de adentro sin la necesidad de tirar un solo tiro. Disociarlos culturalmente, impedir que maduren y que encuentren ese camino de confianza. Exacto. Por eso el planteo del modelo tiene que ver en realidad con poner en marcha una nueva forma de participación política que genere justamente lo contrario, el aumento de la confianza entre los ciudadanos, entre los argentinos y de los argentinos con sus dirigencias políticas, ¿no? El planteo de Perón, que es el planteo de la comunidad organizada, que Cristina usa otro término. Ahora lo ha planteado de otra forma, Cristina, es muy interesante. Como pacto social. Exactamente, le puso un contrato social como nombre, pero en realidad lo interesante de Cristina, que ahora lo vamos a ver, es que está planteando algo que impugna al sistema en su conjunto. Cristina aparece en el medio. ¿Vos decís que sí, porque lo pone en cuestionamiento eso? Y sí, porque está hablando de una comunidad, un problema que es comunitario, dice ella, no es un problema de un partido, de un gobierno, lo plantea así como dice, hay una frase como que la comunidad, no sé si la comunidad habla de la sociedad argentina es compleja, como diciendo que en realidad no es solamente un problema de dirigentes, exacto, sino que también los dirigentes son reflejo de su comunidad, o sea que ella está impugnando a la comunidad en su conjunto, está hablando de un tema un poco más grave, ¿no? Con lo cual termina, y esto es lo interesante de Cristina, porque le pone fin a esta, por lo menos en su aparición, le puso fin a esta danza de pavos reales que tenemos, ¿no? Desde que aparece de plumaje, de vedetismo. Sí, de vedetismo personal, de caciquismo extremo, en la cual están todos los dirigentes políticos de la Argentina. Que es faltarle el respeto a los caciques, por lo menos los caciques tenían indios atrás. Claro. Está muy bueno eso. Y es fundamentalmente faltar el respeto a Perón, ¿no? Que hablaba justamente de hacer exactamente lo contrario, sí, poniendo al caciquismo, a esta forma de hacer política como algo negativo, ¿no? Sí. Entonces el planteo de Cristina en ese aspecto es muy interesante porque plantea un problema que para poder solucionarlo, no estamos hablando de un problema de un partido o de un gobierno o de un programa de gobierno determinado, sino que estamos hablando de una nueva forma de participación. Sí. Y esto es interesante replantearlo porque realmente se da cuenta, por ejemplo, de toda la gente, inmensa cantidad de gente que fue a escucharla, que llama con la lluvia, simplemente la presentación de un libro, como que la vigencia de ella es enorme.
si la entienden realmente, porque parece que esa gran masa militante no comprende lo que está diciendo Cristina y tiene una fe en ese tipo de democracia liberal. No sé si tiene fe en la democracia liberal. Ahora lo discutimos, por ahí sí. Estamos alargando demasiado mucho la intro, pero Pero es interesante. Si querés que veamos a Cristina, sí, sí, estaría bueno. ¿O querés agregar algo más como introducción? No, lo podemos seguir después de lo que ella dice, así lo profundizamos más. Luego. Muy bien, excelente. Muy bien, señor operador, podemos ver el discurso de Cristina en la Feria Internacional del Libro y luego procedemos a analizarlo un poco más. Por supuesto que nadie en épocas de discursos de unidad, de grandes acuerdos entre sectores políticos, dirigenciales, sociales, sindicales, iglesias, nadie puede estar, como lo digo, en desacuerdo con estos enunciados. Pero permítanme decirles que va a ser necesario algo más. Un contrato social de todos los argentinos y de todas las argentinas. Con metas verificables, cuantificables, exigibles. Miren, yo me acuerdo el pacto social de Perón y Bergelbar, un gran dirigente empresario. Nos hacen falta también dirigentes empresarios de esta magnitud. Nos hacen falta dirigentes empresarios que piensen a la empresa como un instrumento de desarrollo del país y no solamente como instrumento de su desarrollo personal, que está bueno, porque para eso sos empresario y para eso querés ganar plata. Pero tenés que entender que para que tu empresa sea más grande y ganes más plata, tienen que ganar todos y tienen que comer todas. Si no, es muy difícil. Entonces creo que yo me acuerdo de aquel gran, lo digo en el libro, sin que nadie se enoje ni se ofenda, por favor, muy lejos estoy de querer ofender a nadie, pero creo que el último gran dirigente empresario que tuvo el país fue José Bergelbar. Y me acuerdo de aquel pacto social que fue bombardeado, un momento difícil del país, un momento de violencia política, sí, pero yo tengo muy presente ese 12 de junio cuando a la mañana, es algo que se oculta normalmente, pero todo el mundo se acuerda del Perón que dijo: llevo en mis oídos la más maravillosa música que es la palabra del pueblo argentino. Pero antes de ese Perón que nos regalan siempre, hubo otro Perón que habló por la radio esa mañana denunciando que no se estaba cumpliendo el acuerdo social, denunciando que había especuladores que medraban con la miseria y con el hambre del pueblo, y que él había venido a contribuir a la patria, pero que si estas conductas de agiotismo, creo que inclusive, yo no lo recuerdo exactamente, pero creo que en su discurso hasta mencionó la palabra del agiotismo y de lo que se estaba haciendo, que él estaba dispuesto a renunciar. Es por eso que la gente sale a la calle, porque nadie les explica a los que no vivieron esta etapa por qué salió la gente a la calle. ¿Qué fue? ¿Que fueron a despedirlo a Perón? No. Perón había hablado muy enojado por la mañana en la radio diciendo que el sector empresario no estaba respetando el acuerdo social y que si era necesario, él no estaba dispuesto a seguir de esta manera. La gente, ante el temor de la renuncia de Perón, salió a la calle y esto es el 12 de junio. Yo estoy absolutamente convencido de que si Rechimusi le pregunta, acá la salida, no estoy hablando en cualquier lugar, acá la salida, ¿por qué salió la gente ese día, el 12 de junio? Van a decirlo para despedir a Perón, y no es que no sepan, imagínense el resto. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que aún
con la magnitud, el volumen y la envergadura de un Perón, que había sido el firmante de aquel pacto, de un José Belgerbar, pasaban estas cosas. Por eso digo que es necesario un contrato social de los argentinos y las argentinas. Yo creo que si tuviera que ponerle un título, le pondría un contrato social de ciudadanía responsable. Porque cuando uno dice un contrato social de ciudadanía responsable, involucra a todos, desde el empresario ciudadano en su ámbito y en su actividad y con su responsabilidad, por un dirigente sindical, por un dirigente intelectual, por un ciudadano que trabaja de operario, por aquellos también que hoy son cooperativistas o tienen un plan de trabajo porque no han podido conseguir trabajo, pero que es necesario que todos pongamos el esfuerzo para generar trabajo genuino, por ejemplo, y que el compromiso sea de todos, obviamente. Obviamente, no hay mayor compromiso, primero que el del Estado, de generar las políticas, y segundo, de los empresarios también, para generar ese empleo, con la convicción de que no hay posibilidades en este mundo tan difícil que hoy tenemos de generar crecimiento económico sin mercado interno fuerte. Muy bien, hasta ahí el discurso de Cristina en la Feria Internacional del Día del Libro. Interesante, muy interesante, porque nivela para arriba la discusión política, ¿no, Dani? La saca, como estábamos hablando, ¿no? La saca del electoralismo y la pone en una perspectiva que me parece que es fundamental para discutirlo, debatirlo, porque en realidad ahí hay primero un reconocimiento a Perón, sí, un reconocimiento a su forma de hacer política, una reivindicación de su pacto social, poniéndolo como ejemplo. Y además plantea, por eso yo decía que hay una impugnación general, una actitud de ciudadano distinta a la que el liberalismo plantea. Exacto. Porque en realidad el liberalismo se sostiene en función de, yo decía que quizás al principio de su historia, hace 2 siglos, el liberalismo era algo revolucionario porque dejaba atrás las monarquías, pero en algún momento pasó a ser un dique de contención de las capacidades de participación política de los pueblos. Y ahí me gustaría hacer un aporte con respecto a eso, que a los que estén interesados sobre lo que menciona Daniel de ese desviamiento de camino que tomó el liberalismo, hace unos pocos programas hemos hecho un programa específicamente sobre el liberalismo donde un poco se cuenta eso. Muy bien. Qué bueno. Entonces, las instituciones con las cuales hoy hacemos política mantienen una forma, lo que Perón denominaba una filosofía de la acción política, que está sostenida sobre un ciudadano que tiende al individualismo, que tiende al materialismo, a la competencia, y sus instituciones políticas, todas ellas incentivan, digamos, esta visión, y están hechas en función de defender los derechos individuales o los derechos sectoriales, que en principio podría parecer interesante, pero en realidad lo que está generando es un ciudadano sin compromiso. Exacto. Es decir, yo te voto a vos y me voy a mi casa a hacer mi vida y te voy a estar vigilando, o sea que tenés cuidado con lo que haces en el gobierno, porque si no me gusta lo que haces, la próxima voto a otro. Pero yo como individuo, mi responsabilidad... Me desentiendo de mi responsabilidad. Exactamente. El tema político es tuyo y el mío es resolver mis problemas personales. Y Perón en realidad plantea que la complejidad del mundo al cual estamos inmersos hoy necesita de un ciudadano con un grado de compromiso político y, como dice bien Cristina, responsable,
que permita un proceso madurativo de la comunidad, del conjunto, o sea, del ciudadano junto con la dirigencia, en conjunto, madurando y llevando adelante un compromiso de sacar a la Argentina adelante. Pero para que esto funcione, y ahí viene el tema, es necesario revertir, digamos, el espíritu del individualismo. Como decía Perón, hay que revertir el sentido del egoísmo como motor de la participación política y reemplazarlo por la solidaridad. O sea, toda la participación política que propone el peronismo, ciudadana, institucional, está en función de ser solidario. O sea, yo hago política para no para resolver mi tema personal, si vos querés, lo resuelvo desde un punto de vista espiritual, porque soy mejor persona. Pero yo hago política para resolver el problema de mi país, para resolver el 30% de pobreza, la vergüenza que la gente no tenga laburo y la vergüenza que en la Argentina haya gente con hambre, por ejemplo. Entonces yo participo para resolver eso. O sea que eso en la política, disculpame Dani, hoy en día no se discute. Ni siquiera en el peronismo. En el campo nacional y popular, pon el nombre que quieras. Está en el discurso, pero no está en el institucional, ese es el problema. Yo no tengo duda que muchos dirigentes lo quieren resolver. Yo descreo que los dirigentes políticos argentinos en forma intencional mantengan un sistema que no resuelve esto. Yo creo que todo el mundo lo quiere resolver y se encuentra con que no puede. Y acá está el debate. El debate es que tenemos que hacer una revolución. La revolución que planteaba Perón es poner a la institucionalidad política en función de esta actitud solidaria. Y acá viene el gran tema, porque el tema que recupera Cristina, y esto es muy alentador, Cristina está diciendo esto, necesitamos ciudadanía responsable. Necesitamos un pacto donde toda la dirigencia del país, no la dirigencia política solamente, sino está hablando de todo, dirigencia sindical, empresaria, cultural y demás, tome un compromiso para resolver los problemas del país, ¿no? Entonces, y esto es muy saludable, por eso decía que me interesaba el discurso de Cristina, porque está replanteando el sentido del modelo hoy, porque el modelo en realidad que plantea Perón, que planteó en el año 73, el modelo fue hecho en aquella época, coyunturalmente iba acompañado de una reforma constitucional, ¿no? Era para hacer una reforma constitucional. Porque Perón planteaba, obviamente, que esta forma de participación tenía que tener una expresión institucional distinta a la del liberalismo, ¿no? Y ahí viene el problema. El debate sería, ¿con qué herramientas nosotros podemos provocar este nuevo ciudadano? ¿Con qué instituciones políticas podríamos acompañar este proceso nuevo de participación ciudadana? Porque si estamos diciendo que las instituciones del liberalismo en realidad lo que hacen es defender intereses sectoriales, ocurre lo que ocurre. Vos podés tener muy buenas intenciones, pero lo que pasó con el movimiento nacional. El movimiento nacional desde la muerte de Perón en adelante se liberalizó. Sí, es cierto. Entonces hoy el peronismo se transformó, pese a que estoy seguro que ningún dirigente lo quiere, en la expresión partidocrática de una democracia, un partido socialdemócrata, nacional, popular, qué sé yo, por ahí. Pero en realidad, y todas las instituciones políticas del movimiento nacional han adoptado una funcionalidad liberal, de defensa de un sector. Y ahí se traba todo el sentido de querer madurar en términos solidarios, porque si tus instituciones defienden intereses y cosas individuales, y vos lo que necesitas es fortalecer una solidaridad comunitaria, estás con problemas. Entonces, el planteo del modelo de Perón es que lo primero que habría que hacer es cambiar el sentido de, digamos, porque para que la gente ponga en marcha una nueva forma de participación política hay que plantear como una nueva democracia. Sí. Plantear una nueva democracia. O sea que necesitamos una democracia donde el hombre pueda crear su destino. Uno de los problemas que hay es que estamos acostumbrados, porque al ser un tema revolucionario vos estás dejando de lado un montón de cosas. Exacto. Todo el ordenamiento de las democracias liberales se hace en función de lo ideológico como herramienta preelaborada del pensamiento político. Hacer política es seguir un pensamiento ideológico elaborado por alguien, filósofo, lo que sea, que plantea el problema y plantea su solución.
Entonces vos podés ser socialista, comunista, liberal, lo que quieras, pero Tenés tu manual de instrucciones. tenés un manual de instrucciones, ¿no? El planteo de Perón rompe con todo esto, porque lo que dice Perón es que en realidad al hombre de hoy no se le puede poner un camino preelaborado, que hoy terminan las ideologías como herramienta de ordenamiento de lo ideológico, y lo nuevo es una identidad o una ideología, si vos querés, que se construye día a día. Por eso digo yo, hay un espíritu nuevo que hay que tratar de profundizar, que es el espíritu de la autodeterminación. Sí. O sea, el hombre, para sentirse... Ahora en los pueblos. Claro, pero el hombre tiene que sentirse con fuerzas para Claro. eso, porque hoy el hombre no se siente. Vos le hablás de esto y le dice, bueno, pero eso es muy utópico, porque yo no estoy preparado para eso, porque yo no... Vivimos en un nihilismo y en un posmodernismo que nos hace pensar de esa manera. Claro, porque pensamos siempre que es un tema de Estamos esperando cuando nos llegue el profesionales, día, claro. claro. Sino que pensamos también que la política es un tema de grandes tecnócratas, de temas Que si complicados. tenés 4 o 5 títulos afuera, Claro, y que no te puedes tenés... dedicar a eso. Exactamente. Que es una filosofía que proviene qué sé yo, de Platón, de tantos otros, donde la moral proviene del saber adecuado, Claro. ¿no? Que es una corriente de pensamiento que también va de la mano con el racionalismo iluminista y demás. Entonces vos tenés que poner en marcha otra cosa. Entonces ahí el peronismo plantea que en realidad, no, el hombre común, y acá hay un tema bastante interesante, el hombre de pueblo, inclusive el que no es demasiado educado, a pesar de eso tiene en sí mismo una cantidad de virtudes populares, que son el condimento ético fundamental para poner en marcha una alternativa política distinta. Sí, virtudes populares. Virtudes populares, que el peronismo sintetizó: lealtad, solidaridad, humildad, digamos, son 8. 20 verdades, sí. Son 8, no son las 20 verdades, son las virtudes populares. Son virtudes populares, pero o sea, tenés una caja de herramientas bastante sofisticada. Las 20 verdades, las 8 virtudes, las Ahí 8 habría, mentiras. ahí habría que diferenciar, porque en realidad las virtudes del pueblo no tienen nada que ver con el peronismo. El peronismo las sintetiza como para incentivar a la gente, Claro. para decirle, no, vos podés. Vamos a generar una cosa nueva y vos podés, porque vos ya tenés la virtud. Entonces por eso el peronismo como que la sintetiza, virtudes populares enfrentadas con vicios de la oligarquía, ¿no? La doctrina es otra cosa, porque en realidad lo primero sería convencer a la gente que ya tiene una cantidad Claro. de elementos como para lanzarse a crear su destino y decidir por sí qué es lo que quiere hacer, cómo va a solucionar los problemas del país. Con lo cual vos rompés de entrada el aislamiento del individualismo, Sí. que justamente se maneja al revés. El individualismo del demoliberalismo te dice, vos tranquilo en tu casa, yo te garantizo tus derechos, y si no estás de acuerdo, en la próxima no me votás. Y trata de aislarte. Y si vos Ya querés... pagas impuestos, tenés derecho a todo. Exactamente. Y aparte tenés una constitución que te garantiza todo, todos los Claro. problemas, bla, bla, bla. Y además, si vos querés romper eso, empiezan los problemas. Ah, vos sos un populista, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo? Una demagogia. Como un terrorista, o sí, depende de turno lo que sirva. Exactamente. Entonces, el primer elemento que tenemos es que la gente no se siente capacitada para tomar, digamos, lo que plantea Cristina, una actitud ciudadana responsable. Y lo otro es que, claro, como no hay ninguna institución que lo acompañe en este sentido. Porque estábamos hablando que, ponele, vos estás en un gremio, y tu gremio te garantiza la defensa de tu interés como trabajador. Claro. Contra la patronal, que por supuesto resolver un problema fundamental, que no te exploten. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Pasa lo que pasa hoy, que tenemos medianamente el Ministerio de Trabajo funcionando, los gremios funcionando, y está todo mal igual. Exactamente. ¿Por qué? Porque en realidad defender un sector aislado de un proyecto nacional no te garantiza a vos el poder político como para resolver el problema de tu nación. No ven la foto Completa, no exacta. discuten política de manera integral, solo parece que los gremios hoy en día solo discuten paritarias. Exactamente, ese es el plan. No te discuten ni el modelo, por ejemplo, si sos industrial, metalúrgico, no discuten el modelo económico que permita llegar a una reindustrialización, no, solo Exactamente. discuten Tomar un 20, 15... Exactamente. Y ahí te tienen, Ajá. convencido de que vos estás participando en algo, que sí, estás participando en algo, pero no estás participando de lo fundamental. Exactamente. Por eso es importante el lanzamiento de Cristina en el sentido de que está poniendo en el camino correcto el debate. Sí.
Sí. que hay que profundizar, porque el modelo, el pacto social que ella plantea, no era solamente un pacto dirigencial, sino que el modelo daba un montón de otras herramientas políticas e inclusive planteaba una reforma constitucional para poner en marcha una forma de participación donde las expresiones sectoriales del país tuvieran un ámbito para poder abandonar el sentido sectorial y proyectarlo a un nivel nacional. Porque Perón dice que este tema de brindarle al pueblo, digamos, una perspectiva para hacerse cargo de su destino y crearlo, y brindarle herramientas para que él se sienta fuerte y seguro de eso, y qué sé yo, tenía como un mecanismo. Él decía, lo primero es despertar la conciencia social para romper el aislamiento individualista del liberalismo. Y a partir de ahí ir generando las organizaciones o las instituciones que permitan el desarrollo de esa conciencia social en organizaciones que Perón las graduaba por niveles de solidaridad, dice Perón. Entonces, bueno, del hombre aislado pasamos a la solidaridad social, Sí. que eso el peronismo lo construyó, que son los sindicatos, por ejemplo, las organizaciones empresarias y demás. Una vez que se logra eso, dice Perón, viene el otro ámbito, que es la solidaridad nacional, que es lo que va a permitir el primer objetivo de la revolución justicialista, que es la unidad de la nación. Ponernos de acuerdo en un proyecto común, como bien plantea Cristina y como plantea el modelo, un proyecto político con un grado de confianza ciudadano que lo pueda sostener, porque el modelo planteaba claramente lo que dice Cristina. O sea, nosotros no, el modelo no te decía, te mandaba a la tribuna para yo te doy esto, yo te doy lo otro. No, el peronismo no te da nada. Al contrario. Vos te lo ganaste. Claro, al contrario, te da responsabilidades, te dice que si vos no te haces responsable, no vamos a tener nada. Exacto. O sea que la única llave para resolver el problema económico de un país... Es un poco lo que pasó. Mucho derecho, y en 6 meses Trácate. parece que era cartón pintado. Exactamente. Entonces el despertar de la conciencia social, solidaridad nacional. Sí. Y una vez que lográs la unidad nacional, podés pasar al otro campo, que es lo que te va a permitir la liberación total, que es la solidaridad continental. Exacto. De ahí paso al universalismo. Pero en realidad estos mecanismos, por supuesto, tienen que tener un acompañamiento institucional. Por eso Perón planteaba en el modelo que todo el sindicalismo y demás, y todas las organizaciones libres del pueblo, tenían que tener un ámbito de participación, de toma de decisiones. Sí. En esto que hablamos de crear tu destino, en esto que decimos de poder hacerse cargo, como muy bien dice Cristina, de tomar objetivos concretos, planificados, medibles, comprobables, dice Cristina, que es el plan quinquenal. Exacto. Está planteando exactamente eso. Está planteando el plan quinquenal. Sí, llamativo. es absolutamente así. Está planteando una planificación. ¿Desde hace cuánto no se discute eso? Pues, desde la muerte de Perón, seguro. Exacto. Por eso el planteo del modelo argentino fue acompañado en aquella época por un intento de una reforma constitucional donde se hablaba de los consejos socioeconómicos que debían funcionar al nivel del poder ejecutivo. Porque nosotros siempre respetamos los partidos políticos, no estos, otros. O sea, hay que dejarlo claro, nosotros no es que negamos los partidos políticos como base fundamental de la participación en la democracia. Lo que decimos es que los partidos políticos que dejan afuera esta nueva forma de participación son retrógrados. Sí. Y hay que cambiarlos. Que es lo que hay en la Argentina, es esto. Exacto. Entonces no es que estemos en contra de los partidos políticos, sino que estamos en contra de los partidos políticos que mantienen una forma de participación que es colonial y nos hace retroceder, que queremos partidos políticos que generen un ámbito de discusión nuevo. Entonces el planteo del modelo estaba referenciado en esta nueva Constitución con abrir dentro del Poder Ejecutivo ámbitos de discusión y de toma de compromiso y de planificación de la acción del gobierno. Sí. El ideal de Perón es que los planes de gobierno sean hechos no por un gobierno, sino por las organizaciones libres del pueblo. Sí. Y Perón decía, la acción del gobierno no es dar órdenes, en teoría. Lo ideal del gobierno es coordinar, dice Perón. El ideal de nuestro gobierno es llegar a un momento del desarrollo de esto que todos los ciudadanos organizados políticamente toman compromiso y el Estado lo que hace es coordina la acción del conjunto
para que no haya divisiones, disociaciones o desviaciones en realidad, ¿no? Entonces el tema del modelo sigue absolutamente vigente. Y un tema más, volviendo al tema de la doctrina de las 20 verdades, ¿no? Sí. Para entender eso. El planteo de esta autodeterminación, uno podría decir, bueno, pero esto va a ser todo un despelote, porque si cada uno opina lo que quiere y tiene la libertad de pensar lo que se le da la gana, es cierto, podés caer en un asambleísmo, Sí. como pasó. Para evitar el asambleísmo ahí, Perón dice, no, bueno, lo que pasa es que nuestra experiencia histórica en términos políticos ha generado una acción que nosotros podemos sintetizar y sacar de ahí una herramienta que permita ordenar el debate, sin matarlo. Sí. Entonces Perón dice, nuestra experiencia política dice que hay una serie de principios que si uno los respeta, puede ordenar la creatividad común con una dirección clara. Es como diciendo... ¿Cuáles serían esos ordenadores de creatividad? Y bueno, yo invito a todo el mundo a participar, por ejemplo, esta invitación que hace Cristina a toda la ciudadanía, a este nuevo contrato social, bueno, que vengan todos. Lo único que les pedimos, para que haya una unidad de criterio, que no empiece a haber disociaciones ni contraindicaciones, respetemos 3 banderas comunes. Nadie puede hacer algo que genere una acción en contra de la justicia social. Exacto. Que genere algo en contra de la independencia económica y que genere algo en contra de la soberanía política del país. Que es el sentido final del proyecto. O sea, son como 3 principios. Por eso la doctrina no es un dogma. Por eso hasta que no se ponga en marcha esta forma de participación que planteaba el modelo, que ahora está promoviendo Cristina, la doctrina no sirve para nada. Porque la doctrina es una herramienta que se ve cuando un pueblo se pone a crear su destino. Cuando un pueblo toma la decisión de querer ser libre y se da cuenta de que en realidad la política es un tema que la tiene que hacer él y construir él con su compromiso político, ahí aparece la herramienta para ordenar eso, que es lo doctrinario. Entonces, mira, ya que vos tomaste esta decisión, te digo, para ayudarte a esto, el peronismo ofrece 3 grandes principios doctrinarios para ordenar. Es la unidad conceptual, la forma que todos miramos la realidad y vemos, pero la decisión está libre. Eso es unidad conceptual. Exactamente. Pero esto es lo importante, vos no estás autorando la creatividad, no estás marcando la solución al pueblo. O sea, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, no sé. Hagan lo que quieran, porque el compromiso tiene que ser absolutamente libre. Por supuesto, respetando las mayorías, todos los mecanismos de la democracia se mantienen. Pero el sentido de cómo vamos a resolver el problema de nuestra independencia económica no lo sabemos. ¿Qué forma va a tomar? Si se va a parecer, qué sé yo, a un Estado socialista o cooperativista o yo qué sé, no sé. En las ideologías está más marcado eso. ¿Cómo resolverlo? Yo tengo ya la solución claro. Y yo soy el iluminado, vos venís y hacés lo que yo te digo. Entonces, para que quede bien en claro, Daniel, ¿diferencia entre doctrina e ideología? La doctrina en realidad lo que hace es una herramienta que ordena la creatividad de la comunidad. Sí. Y la ideología preelaborada, porque esto también es una forma ideológica, ¿no? Pero no ir tanto a lo semántico, la ideología preelaborada te marca un camino ya hecho, en la cual vos no podés crear nada. Con lo cual la organización política es vanguardista, hay alguien que siempre te la explica. Sí, y hoy no está sumergido, por ejemplo, el campo nacional y popular en eso. Me parece más, yo siempre le digo tribu urbana, porque está todo muy... si no pensás así, si no reaccionás a determinada situación así, si no lees una noticia de determinada manera, no sos del palo. Sí, o si no decís tal cosa cada 2 minutos, no sos revolucionario. Exacto. Sí, son excrescencias. Lo que pasa es que, bueno, el planteo de Perón, y eso es importante, la revolución peronista está en lo que se llama la etapa doctrinaria, nunca tomó el poder. Digo para entender en qué momento... Nunca tomó el poder. Nunca tomó el poder. Tomamos el gobierno varias veces, pero el poder es cuando vos desplazás institucionalmente a tu enemigo. Y nosotros institucionalmente somos liberales todavía, por eso tenemos los problemas que tenemos. Entonces, como no tenemos la institucionalidad en marcha, aparecen los vanguardismos, como lógica consecuencia. ¿Qué es lo que hoy yo creo que está marcado? Sí, eso y en la cuestión más de base veo muy marcada la tendencia es iluminista, progresista. O
O si no, inclusive las famosas orgas, que se ordenan, ¿no? Porque la organización política del peronismo es muy interesante, es espiritual, dice Perón. Y nosotros se lo está negando sistemáticamente a esa cuestión, por ejemplo. Sí, claro. Con un materialismo que viene del progresismo, y ese materialismo es categórico. Y sí, porque provienen de otra fuente de inspiración. Aunque hay ahora nuevos pensadores que vienen del marxismo muy interesantes, que se están dando cuenta que por ese camino no van a ningún lado y están replanteando la situación. Ojo, ojo que ya no está más, digamos, el dogmatismo de, por ejemplo, las izquierdas dogmáticas, sino que, bueno, la experiencia es dolorosa y ayuda. Sí, después de la implosión de la Unión Soviética, todo el mundo dice, bueno, obviamente acá hay algo que no está funcionando bien, porque esto no terminó bien. Entonces hay una impugnación al sentido de la organicidad planteada desde el dogma de la izquierda. Entonces todo el mundo se plantea cómo uno de los problemas es cómo no te burocratizás, por ejemplo, el gran tema, ¿no? Cómo no te burocratizás. Y ahí aparece el peronismo. Por ejemplo, no se puede burocratizar algo que funciona libremente en base a una unidad conceptual. Porque tanto el de arriba como el de abajo están unidos. Esto es muy interesante porque la única forma de que no se burocratice una organización política es cuando todos comparten los mismos principios. Entonces la diferencia del que está arriba al que está abajo es una habilidad en función de conseguir lo que todos quieren. Pero no es que él tiene una verdad revelada que le va abriendo el camino a los demás. No, todos queremos la comunidad organizada, todos queremos la nueva democracia, todos estamos en claro de eso y todos tenemos claro de cómo es el mecanismo para lograrla. Lo que pasa es que hay compañeros que tienen más habilidad que otros para ordenar el poder en función de ese proceso. Pero el que está arriba como que está abajo, todos están trazados por una misma forma de ver la realidad. Este tema de Perón decía, ver la realidad, base para actuar, ese ver la realidad es fundamental. Fíjate vos cómo estaremos que la mayoría del pueblo argentino ha pasado por la etapa doctrinaria. A la mayoría del pueblo argentino, estoy convencido, le duele la injusticia social, sí. Le duele la falta de independencia económica de este gobierno, le duele la falta de soberanía, como la entrega al Fondo Monetario. Yo creo que a la gran mayoría de los argentinos les duele esto, con lo cual podríamos hablar de que el pueblo tiene un basamento de unidad conceptual clave. El problema está en otro lado, el problema es que nuestras dirigencias no pudieron interpretar el sentido revolucionario de Perón. Y trazaron toda su militancia política en base a instituciones que iban en contra. Y aprovechar esa sed de justicia que claramente le está teniendo el pueblo. Sí, claro. El pueblo siempre la mantiene. Cuenta de la degradación de su calidad de vida. Absolutamente. Y la falta de perspectiva de futuro. Exactamente. Hoy hay una resistencia masiva muy interesante que se expresa, que no tiene una expresión detrás de un liderazgo dirigencial institucionalmente establecido. Entonces, como yo digo, es como una marea. Nosotros, el último documento de la Fundación, le pusimos hoy una marea de resistencia que se expresa desordenadamente, que se expresa, digamos, inclusive contradictoriamente, pero lo importante es que se expresa y cómo. Claro. La resistencia al modelo de Macri es asombroso. Uno ve en las redes, en los miles y miles de manifestaciones pequeñas, diarias de resistencia por todos lados, a este modelo de entrega. Lo que falta es, bueno, un gran acuerdo de la oposición o de recuperar el sentido profundo de nuestro movimiento nacional para terminar con esta pesadilla. Y ahí me parece que lo que está diciendo sirve para decir lo siguiente. No, esa dirigencia, esa dirigencia que está viendo que hay en el seno del pueblo hay una gran creatividad, unas grandes ansias de sed de justicia, que tienen por lo menos esas 8 virtudes que vos mencionás, están muy dependientes de la cuestión del partido y no del movimiento. No saben cómo traducirlo. Eso. Ahora pasamos eso. Claro, ¿Qué partido y qué movimiento? Porque el movimiento, para que exista un movimiento, tiene que existir un proceso revolucionario. O sea, el movimiento impugna al sistema en su conjunto, pues es un movimiento, porque lo impugna no el partido, lo impugna el partido, el sindicato, la mujer, el hombre, el militante suelto, el tipo que está en la cultura, el tipo que está en todos lados. Hay una impugnación del sistema. Es estático, no es raro, es movimiento. Es un movimiento, es toda una impugnación al sistema en su conjunto. Entonces, esto es lo que se ha perdido. Hoy la creencia es que el movimiento se ordena detrás de una forma de gobierno.
Entonces parecería ser que el movimiento peronista es un gobierno distinto al de Macri. No, porque si vos decís que yo soy un gobierno distinto al de Macri, solamente estoy aceptando todo el tema institucional del liberalismo. Y no puede ser. Paquete. Exactamente, entonces no existe, porque va a pasar lo que ya nos pasó, no vas a generar el poder para poder sostener una alternativa real. Exacto. Vas a ser siempre una alternativa dentro del sistema liberal, dentro de una democracia como colonial. Dicen los Simpsons cuando presentan la Stacy Malibu, la Barbie de los Simpsons. Un modelo y otro modelo. No se engañen, es la misma Stacy Malibu con un sombrero distinto. Básicamente nos están diciendo eso, que seamos nos están, pero con sombrero. Están tratando, exactamente, están tratando, no sé si están tratando, yo siempre descreo que haya mala intención de los dirigentes, creo que no han comprendido el sentido revolucionario del peronismo, por eso lo han transformado en esencialmente. Como dice Cristina. Claro, lo han transformado en algo partidocrático, por incapacidad. Por ejemplo, yo no puedo creer que los dirigentes sindicales de este país no exijan lo que Perón quería. Y yo creo que hay gran cantidad de cuadros. Hay que incentivarlos y hay que hacerlo cargo de su destino. Hay que sacarlo de ese tema sectorial y explicarme que si realmente quieren sobrevivir como organización obrera, tienen que exigir una forma de participación directa, como la pensaba Perón. Perón estaba dando a las organizaciones sindicales y empresariadas el más alto nivel de decisión, que era el poder ejecutivo de la nación. Ahí donde se cocina el estofado, ahí quería Perón a los consejos. Ahí tenía que trabajar. Organizaciones políticas en forma permanente, no que cambiaba con un gobierno para otro. Exacto. No, los consejos también son la militancia tiene que darse permanente. Claro, y la militancia tiene que darse cuenta de que eso es lo que tiene. Las organizaciones sindicales, lo que muchos revolucionarios vienen a decir, tal nombre, no, discutamos qué modelo. ¿Qué institución queremos? Claro. Yo creo que el tema del consejo es importantísimo, por eso es tan importante el modelo. Porque el modelo está perfectamente esclarecido. Y el que tiene dudas le invito a leer el borrador de la Constitución del 74, que salió acompañando el proceso, que nunca, porque Perón murió, lamentablemente no pudimos entrar en el debate de la reforma, pero estaba expresamente clarificado cuáles eran las dos formas de participación. Por un lado, el voto ciudadano elegía al gobierno, toda la parte legislativa de las leyes y demás, y las organizaciones libres del pueblo participaban directamente del poder ejecutivo. Inclusive Perón habla en el modelo de que en realidad las perspectivas de cada nivel de decisión, entonces Perón decía, bueno, en el primer nivel de decisión, el de la perspectiva más larga, sí, el que va a crear una Argentina de acá a 20 años, en ese nivel están las organizaciones libres del pueblo, los consejos y el poder ejecutivo. Es el que tiene que decidir y crear, decía Perón, un gobierno de conducción. La conducción es crear, después vos lo que vas creando lo tirás a la parte administrativa. O sea, conducción centralizada, esa creación centralizada, y ahí ponía Perón las organizaciones libres del pueblo, para entender el nivel de importancia que les daba, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esto es lo que no se comprendió. No se comprendió que no se estudia en las universidades liberales. No. Y este es el nuevo ciudadano que nosotros tenemos que pelear, ¿no? Nosotros tenemos que crear nuestro destino. Exacto. Tenemos que buscar una forma de participación que permita esto. Por eso lo que habla Cristina de esa planificación es tan importante, porque la forma de incorporar, porque las comunidades tienen como dos formas, digamos, el ciudadano que quiere más, porque tiene un compromiso social más alto, se organiza en instituciones, sindicatos, lo que sea. Pero el ciudadano común, que en la gran mayoría también tiene que incorporarse de alguna forma a la acción de gobierno. Por eso Perón ofrecía los planes quinquenales y los explicaba y los explicitaba, y antes de largarlo convocaba a que todo el mundo participara y creara, como una forma de que el ciudadano común siempre estuviera permanentemente claro qué es lo que estaba haciendo. Claro, sí, que no era un tipo aislado en su comunidad, que estaba... la propaganda, ahí se van a dar cuenta a qué se refiere. Claro, o sea, él necesitaba incorporar a la acción de gobierno a todo el mundo, no solamente las organizaciones libres del pueblo, sino el ciudadano común. Para el ciudadano común tenía como dos herramientas: la planificación, para ofrecer exactamente a todo el mundo y dejar claro qué era lo que estaba haciendo, y lo otro, lo doctrinario. Lo primero que hacía Perón es, mire, para que ustedes entiendan lo que este gobierno va a hacer, les voy a decir los principios que nosotros vamos a respetar. Entonces Perón decía, este gobierno tiene 3 banderas que nunca va a contrariar, a impugnar. Entonces todo el mundo sabía, y de alguna forma eso se arrastra, porque todo el mundo sabe lo que el peronismo, lo que un dirigente peronista
hacen el gobierno. Eso lo hemos mantenido, porque por suerte Claro. no tuvimos el poder, pero sí tuvimos el gobierno. Por eso Cristina hizo un gobierno peronista. Lo que faltó es hacer el desarrollo de una institucionalidad peronista. Bueno, es una revolución esto, por lo tanto los tiempos son largos. Son largos. No podemos. ¿Preferimos más el tiempo que la sangre? Y sí, porque la única forma que las comunidades masivamente como pueblo puedan expresarse es un marco de paz. No existe. Sería terrible Que es para interesante nosotros. recordar eso también. Sí, por supuesto. O sea, siempre lo masivo, lo popular, lo comunitario necesita un marco de paz, o como dice Francisco, ¿no? Un ámbito así de coincidencia y de diálogo, ¿no? Es muy interesante el tema del diálogo de Francisco, porque también eso es importante. Porque otra cosa que estamos acostumbrados en la política es impugnar. Yo tengo esta idea, no, yo tengo una idea mejor. Yo tengo esta solución. Siempre No, mi discutir solución. en el marco de la opinión. Sí, claro, entonces siempre es una impugnación permanente, una lucha que anula al otro, como una pelea, ¿no? Fíjate vos, cuando vos decís, otra cosa que dice el peronismo, yo organizo la capacidad creativa del pueblo, y ya de entrada concedo que todos tenemos un basamento de virtudes común, o sea que ya todos podemos, claro. todos podemos. Bueno, entonces vamos a dialogar, ¿por qué? Vamos a crear algo nuevo. Porque lo otro es que no sabemos cuál es nuestra identidad, sino que tenemos que construirla. No es que yo estoy imponiendo un camino, no, hay que construirlo. Entonces el diálogo aparece como el sostén necesario de eso. Entonces hay que dialogar justamente ¿para qué? Para crearlo. Pues si no, ¿cómo vas a crear? Entonces la creatividad también va, es consecuencia directa de lo que es un diálogo. Un diálogo es construcción. Exacto, es construcción. De algo nuevo, distinto. Sí. Por eso la identidad del peronismo, nosotros la podemos buscar no hacia adelante, sino con una forma de decirlo, sino hacia atrás. Nuestra identidad es el sendero que vamos construyendo y que nos sirve de referencia. No ese vicio de ahora de querer borrar todo lo viejo. Sí, no, todo lo contrario. Nosotros dejamos una estela de construcción en política, por eso la historia del peronismo es tan rica en eso y los peronistas siempre lo defendemos. Nos gusta el primer plan quinquenal, nos gusta el segundo plan quinquenal, nos gusta el pulque, nos gusta Rosa, nos gusta también, porque más para atrás, nos gusta el rastrojero, nos gusta lo que hemos construido nosotros y son referencias. Nos gusta la SUBE, nos gusta la asignación familiar por hijo, porque lo vemos como producto de nuestra construcción. El UNASUR. El UNASUR, pero todo eso queda atrás. Es una identidad que es como un sendero que vamos recorriendo y el motor no es una cosa racional, ideológica, que como consecuencia de esto se proyecta otra cosa. No. El peronismo es una autodeterminación que va creando su destino día a día. Sí, por supuesto. Salvo que no respete las tres banderas. Ahí somos medio estanilistas. Para nosotros, digamos, un argentino que no respeta las tres banderas y... No, okay, claro, me refiero a que no se confunda la militancia capital nacional y popular que está teniendo esos vicios de ese no. Sí, son excrescencias de no entender lo que se está construyendo en realidad. Viene por ahí. Le pasó a Perón también. Sí. Le pasó a Perón, lo mismo le pasó a Perón, hubo una especie de vanguardismo que se llamó el culto a la personalidad, que decía Jaureche, bueno, en general, si todos nombran a Perón, no, si todo suena a Perón, sonó Perón. Claro. Y tenía razón, tenía razón en el sentido, pero no era culpa de Perón, Perón no pudo con su tiempo histórico, no pudo transmitir el concepto de la... Estaba tan adelantado que hoy todavía no es entendible esa parte de Perón. Y el sentido doctrinario todavía cuesta encontrarle la vuelta, ¿no? Al sentido de la doctrina como unidad conceptual. Por eso Perón decía, cuando una persona ve la realidad como vos y le duele lo mismo que te duele a vos, ya está organizado. Eso. Ya está organizado. Muy bien, creo que con eso podemos ir cerrando, Dani. Dale, cómo no. Muy interesante el programa, creo que quedaron varias cuestiones claras. ¿Querés algún concepto final, algunas palabras finales? No, bueno, lo final es que esto está, es que necesitamos que todos juntos nos pongamos en marcha para terminar con esta pesadilla. Sí. Podemos discutir las cosas finas, pero en la cosa gruesa estamos todos unidos en que hay que terminar con esto como sea. Estos debates sirven para la perspectiva a largo plazo e ir ordenando y que sea algo permanente, que no nos vuelva a pasar un retroceso como que estamos viviendo ahora. Pero hoy necesitamos que
una vez que nuestros dirigentes definan nuestra fórmula, prepararnos para salir a la calle, a comernos la calle, para terminar con esta desdicha, ¿no? Muy bien. Me parece categórico, Daniel. Me parece que está clarísimo. Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Bueno, exactamente. Entonces, gente, muchas gracias por sintonizarnos. Así que creo que algo del programa de hoy quedó bien claro. Hay que hacerse cargo de su parte y nosotros, por lo menos, desde acá tenemos nuestro compromiso. Vamos a hacer lo posible por hacernos cargo de la nuestra. Ya saben cómo seguirnos en las redes sociales, Tarea Fina TV en todas las redes sociales. Y muy bien, ya están invitados a hacerse cargo de su parte. Nos vemos la próxima, gente. Hasta luego.